veces, ¿verdad? Y en otras ocasiones lo hemos discutido, ¿verdad? Que bien es parte de nuestra formación como seres humanos y como guatemaltecos, vivimos en un país de varias culturas, tenemos que conocer esta parte. Muy bien, compañeros, entonces el día de hoy, ¿verdad? Bueno, tenemos un tema, puedo decir, un poco, no complicado, porque yo creo que todo idioma es un poco complicado una vez que nosotros estamos aprendiendo el idioma, ¿verdad? Bueno, vamos a abordar el tema sobre la conjugación de verbos, ¿verdad? En los tres tiempos, pasado, presente y futuro, ¿verdad? Pero para ello, bueno, la semana pasada estuvimos abordando el tema sobre los verbos. Para poder conjugar un verbo, tengo que conocer primero cuáles son los verbos en MAM. ¿Qué clases de verbos hay en MAM? No sé si se recuerdan qué tipos de verbos hay en MAM o qué tipos de verbos existen en MAM.